Compañeros, muy buenas noches. Su servidor y amigo José Raúl Jiménez Rábago, coordinador federal del Consejo Nacional Mexicano. Pues bien, compañeros, el día de hoy iniciamos con uno de los artículos, lo cual es estandarte, lo cual es, pues nuestro escudo como activistas, con lo cual, pues simplemente para hacerles entender a ustedes como ciudadanos, como civiles, qué es lo que hacemos por medio de la Constitución, cómo nos avalamos, cómo trabajamos realmente en lo que viene siendo pues todas las acciones activistas y con ello invitarlos a que ejerzan a hacer lo mismo, realmente a simplemente hacer valer nuestros derechos como mexicanos. Recuerden, los activistas pues simplemente somos ciudadanos que nos atrevimos a levantar la voz. Somos ciudadanos que dijimos ya no más, ya basta. Hay que empezar a empoderarnos, hay que empezar a trabajar. Eso es lo que es un activista, que simplemente se basa a lo que son la Constitución, códigos civiles, códigos penales, etcétera, etcétera. Nos estamos valiendo 100% de la ley. Tal vez ustedes vean como algo extraordinario, cuando en realidad ustedes como ciudadanos, ustedes como mexicanos, pudieran estar haciendo exactamente lo mismo. Y por ello les dejo el link de los dos grupos del Consejo Nacional Mexicano, con lo cual les abro la invitación a empezar a trabajar. Un saludo a todos mis hermanos, 1111, nunca rendirse, siempre pie firme y empezar a trabajar. Lo más importante va a ser empoderar al ciudadano. Recuerden, los activistas, realmente sin estar trabajando con la gente y por la gente no somos absolutamente nada. Pero es muy importante que tengamos ese apoyo, ese respaldo, que sepamos que ellos también tienen esos conocimientos y que también van a pelear por sus derechos. Eso es de lo que se trata estos cursos, eso es de lo que se trata el Consejo Nacional Mexicano, eso es de lo que se trata que su servidor esté aquí subiendo estos videos con los cuales ustedes se vayan empoderando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros como Consejo Nacional Mexicano que se están empoderando? Cuando empecemos a ver en nuestras comunidades, cuando empecemos a ver en lo que es nuestra entidad, que los ciudadanos empiezan a hablar de la Constitución, que los ciudadanos empiezan a ejercer sus derechos. Allí es cuando realmente nos damos cuenta que estamos desempeñando un muy buen trabajo, compañeros. Así que, pues para empezar, ¿de qué trata el artículo 6? ¿Y por qué es uno de nuestros estandartes como activistas? Pues bien sencillo, es la libre manifestación de ideas. Si tenemos algo que comentarles, algo que externarles, no podemos ser pues víctimas de represión, víctimas de lo que es que violenten nuestros derechos, víctimas de que nos quieran censurar. No debería de serlo. Lamentablemente, pues nos manejamos en su mayoría por redes. Ustedes lo han notado, que en un principio llegaban constantemente notificaciones de que tal persona está haciendo un video, tal persona está difundiendo alguna idea, y hoy en día pues ya no les llegan a ustedes esas notificaciones. Por eso muy importante que cuando lo empiecen a ver, lo empiecen a difundir. ¿Por qué razón? Porque realmente todas las redes sociales en general nos están censurando. Al momento de que empieza a subir algún activista o algún personaje con ideas reales y buenas que realmente empoderan a la ciudadanía, inmediatamente censuran su perfil, censuran sus páginas, censuran su canal de YouTube, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues no podemos hacer nada ante ese tipo de cuestiones, a menos, claro, que ustedes al ver un video lo empiecen a difundir. En lo personal, ustedes ya han visto el material que se maneja, por lo tanto, pues en algunos videos me han llegado preguntas de qué va a tratar. Bueno, en el título del video siempre pongo de qué se va a hablar, de qué se va a tratar. Compañeros, eso es lo que es el artículo 6. Ahorita de momento se los voy a empezar a leer, pero básicamente es eso, la libre manifestación de ideas. Ok, artículo 6 constitucional.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Así de sencillo. Libre manifestación de ideas, obviamente sin perjudicar a terceros. ¿Por qué nos empiezan a censurar? No porque estemos haciendo algo prohibido, algo malo, no porque estemos alterando el orden público, que es lo primero que te van a decir toda persona que tenga algún puesto público, la que gusten. Todos les van a decir que estamos alterando el orden. ¿Por qué razón? Porque no les conviene que las ideas se difundan, no les conviene que la gente se empodere. Es por eso que utilizan ese argumento de, ¿sabes qué? Estás alterando el orden público, cuando en realidad no sucede eso. Lo que estamos haciendo, ¿qué es? Simplemente ejerciendo nuestros derechos. Eso es lo que hacemos, ejercer nuestros derechos. Claro está, ¿a qué se refiere no alterar el orden público y no perjudicar a terceros? Pues simplemente si hacemos un chisme, que eso sí se difunden tremendo, simplemente si difundimos una noticia falsa que pueda causar daño a terceras personas, pues inmediatamente ahí sí estamos cayendo en un delito. Pero mientras sea información fidedigna, información real, estemos difundiendo alguna organización, etcétera, etcétera, no tenemos que ser objeto de censura. Que quede bien claro, allí no debemos de ser objeto de ningún tipo de censura. Y te lo avala el artículo 6º constitucional. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Derecho de réplica, simplemente si a ti te están difamando de algún motivo, etcétera, etcétera, tú tienes en todo el derecho a defenderte. De la misma manera, si hacen una difamación pública, te puedes defender de la misma manera en los términos de la ley. ¿Qué es eso? Del derecho de réplica, simplemente poder externar tus ideas para poder rebatir lo que te están tratando de atacar. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues justamente pasándonos información. ¿Qué nos estamos pasando de información? Tus derechos constitucionales, así de sencillo, es un curso constitucional a lo cual tienes derecho. Por ahí hubo personas que dijeron, oye, es que ¿para qué nos dices eso si ya lo sabemos? Bueno, que tú conozcas tus derechos no implica que las demás personas también lo hagan. Así que si están viendo este video y ustedes ya conocen de todos sus derechos constitucionales, simplemente los ignoran o no los ejercen, pues ahora sí que no es asunto de los activistas. Y, de ser posible, difúndanlo. ¿Por qué? Porque el que tú estés enterado no implica que las demás personas con las que tú convives, que pueden llegar a ver este video, lo estén. Es muy, muy importante que empecemos a difundir este tipo de material. Si no les gusta la forma en que su servidor lo hace, pueden hacerlo ustedes desde sus perfiles y empezar a difundir. Lo importante es que se difunda la idea, que conozcan sus derechos. Y, por supuesto, no nada más que los conozcan, sino que los hagan valer. Lo más importante, hacer valer nuestros derechos constitucionales. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se observará lo siguiente. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que se fijen las leyes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cualquier servidor público te debe de dar toda la información que tú le solicites, a menos claro que sea de interés nacional, de seguridad nacional. De otra manera, toda la información te la debe de hacer llegar. En qué se están yendo nuestros recursos, en qué se invierte, cómo va a funcionar tal proyecto, todo te lo debe de hacer llegar. Al servidor público que tú le preguntes cualquier situación, la información te la debe de entregar. Es bien importante este punto, que quede bien claro y que lo entendamos. Son servidores públicos cualquier persona que reciba dinero del erario público. Como lo es profesores, como lo es policías, como lo es doctores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo servidor público te debe de dar la información fidedigna, a menos claro que sea de carácter federal, de seguridad nacional. Allí es donde nos la pueden restringir y solamente por un cierto tiempo. Va a llegar el momento en que la debe de hacer pública y se debe de enterar a nivel nacional. Obviamente, si te están ocultando información es porque es de carácter nacional. De otra manera, si el servidor público no te está dando esa información, está incurriendo en una falta, tal como te lo dice tu artículo 6. Es por eso que este artículo, en lo personal, lo utilizamos todos como nuestra bandera en el activismo. Nos da derecho a la difusión de ideas y nos da el derecho a la información completa y fidedigna. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Los términos de la ley es lo que puede decir, ¿sabes qué? Esta información no la difundas. ¿Por qué? Porque es de carácter de interés nacional, de seguridad pública. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos con las excepciones que fijen las leyes. Tu información pública, más bien tu información privada y la de los funcionarios públicos debe de permanecer privada conforme lo dictamina la ley. No pueden estar difundiendo tus documentos, no pueden estar difundiendo tu nombre, no pueden estar difundiendo tu información si tú así no lo has autorizado. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la rectificación de estos. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión de expeditos que sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. Los sujetos obligados, o sea, los servidores públicos, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Nuevamente, queda bien claro, deben de estar difundiendo toda la información de a dónde se están yendo nuestros recursos, para qué y obviamente el resultado que se está obteniendo. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas y morales. Todo dinero que llega a cualquier empresa, a cualquier persona, te lo debe de hacer saber tu representante. Te lo debe de hacer saber todo servidor público. Tú, como mexicano, tienes
en todo momento el derecho a exigir ese tipo de información. Claro está, para todos aquellos que les interese llevar ese récord y realmente ver si está cumpliendo o no. Obviamente se recomienda que sí lo hagamos todos, porque de esta manera vamos a exigir los resultados. Así de sencillo. ¿Cómo puedes exigir que haga obra pública si tu alcalde o tu gobernador o tu presidente te está mostrando en qué se está yendo el dinero y tú ni siquiera le pones atención? Tal vez lo está utilizando para otro tipo de proyectos, para otro tipo de funciones, y lo está haciendo bien. Pero si tú en su momento no estás viendo esa información, pues realmente vas a hablar y exigir algo inexistente. Te vas a quedar 100% como un tonto, que nada más hablaste, peleas algo que realmente te lo están mostrando desde un principio. La observancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. O sea, que si no te están mostrando la información, tiene su castigo. La Federación contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. En posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Nuevamente, todo servidor público es un sujeto obligado. El organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley de materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emite el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su función se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante, quien es el encargado obviamente de garantizar, tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos y partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física y moral o sindicatos que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por 3 ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas, que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejo Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. El organismo garante se integra por 7 comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de la amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles.
Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 3/5 partes de los miembros presentes. Y este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en términos del párrafo anterior, con la votación de 3/5 partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. Los comisionados durarán en su encargo 7 años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones, las primeras que vimos, 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 95 de esta Constitución. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no numerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 4 de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto por un periodo de 3 años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado en la fecha y en los términos que disponga la ley. El organismo garante tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros, que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la capacitación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones, el Estado garantizará a la población la integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, con metas anuales y sexenales. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de esta Constitución. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. ¿Qué pasa con esto, señores? Te presentan que es información periodística, te presentan que es información estadística, te presentan que es información de gran interés, cuando en realidad lo que están haciendo es publicidad, es propaganda. ¿Cómo identificamos esto? Pues bien sencillo. Cuando nos empieza a caer información que lo que buscan es, ahora sí que vendernos algún producto o servicio, o vendernos una idea. Es así de sencillo. Si realmente es un tema periodístico, realmente es un tema de interés, ya sea local, estatal o nacional, y de repente te salen con que lo que quieren es, en el caso político, generarse votos, en el caso de empresas, que te empiecen a manejar lo que es publicidad, pues realmente están incurriendo en este delito. Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto a la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.
La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica operativa de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por 9 consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los 2 de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. El presidente del organismo público será designado a propuesta del Ejecutivo Federal, del presidente, con el voto de 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos. De la Comisión Permanente durará en su encargo 5 años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez y solo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. El presidente del organismo presentará anualmente a los poderes ejecutivo y legislativo, diputados, senadores y el presidente, un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La ley establecerá los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, de las audiencias, así como de sus mecanismos para su protección. En pocas palabras, compañeros, por fin terminamos de leer el artículo 6. En pocas palabras, compañeros, realmente lo que nos está diciendo es que hay un organismo público completamente autónomo, el cual se encarga de estar verificando que toda la información llegue al ciudadano. Deben de estar presentando un informe, allí vienen especificados la forma en que eligen, y ahora sí que lo que prohíben son las trampas de decir, ¿sabes qué? Oye, es libre manifestación, cuando en realidad lo que estás haciendo pues es jalar gente para, ahora sí que, pues ganar simpatías, ofrecer algún producto o servicio, etcétera, etcétera. O sea, simplemente si lo que tú estás tocando es un tema para el cual buscas informar o empoderar, etcétera, etcétera, pues no van a empezar a quererte vender espejitos. Todo servidor público tiene la obligación de darte toda la información que te interese, a menos claro que sea cuestión de seguridad nacional, te la van a negar, pero debe de ser publicada posteriormente, en los términos que te da la ley. Pero lo más importante, compañeros, es la libre manifestación de ideas. El artículo 6 lo que nos da es ese derecho, podernos difundir ideas, poder difundir cualquier información que consideres pueda beneficiar, ayudar, etcétera, etcétera. Puedes estar difundiendo a lo mejor un musical, puedes estar difundiendo, etcétera. Te da el derecho a la libre manifestación de ideas y de información. Y te da el derecho de que puedas exigirle a cualquier funcionario público la información que sea de tu interés. Muy importante que lo podamos ejecutar, que podamos ejercerlo, porque con esto nos vamos a dar cuenta realmente qué están haciendo nuestros representantes. Recuerden, todos y cada uno de los mexicanos tenemos regidores, tenemos delegados, tenemos lo que es nuestro alcalde, tenemos lo que es nuestro diputado local, tenemos lo que es nuestro gobernador, tenemos diputados federales, tenemos senadores y tenemos al presidente. El poder ejecutivo, pues obviamente por los colegiados y por los ministros, pero todo funcionario público tiene que darte el acceso a la información que requieres.
Si no te lo dan y su alegato es que es de carácter nacional, pues que te lo compruebe. Porque realmente al momento de que los mexicanos empecemos a empoderarnos y empecemos a ejercer este derecho que nos da el artículo sexto, la realidad es que van a buscar una y mil maneras. Por eso se puso el ejemplo de la cuestión del activismo. Lo primero que van a escuchar de servidores públicos y de lo que son las autoridades, policías municipales, federales o estatales, es que estamos alterando el orden público, cuando en realidad todas nuestras acciones son 100% pacíficas. No estamos molestando a ningún tercero, no estamos violentando a ninguna entidad por fuera, simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre manifestación de ideas. Entonces, mucha suerte, compañeros. Como se los acabo de decir, al momento de que más mexicanos exijan una respuesta o una información, les van a empezar a escuchar bastante de que es de carácter nacional. Así sea una información bastante tonta, bastante sosa, te van a empezar a decir que es de carácter público y nacional, lo cual pues es por seguridad y te van a empezar a tratar de tapar. Pero ustedes, como ya saben que tienen ese derecho a toda la información, pues bien sencillo, si no nos la dan, están cayendo en un delito, están incurriendo en cuestión inconstitucional, te están violentando a ti tus derechos. Un saludo, un abrazo fuerte, compañeros. 11-11, no me despido, su servidor y amigo José Raúl Jiménez Rábago.